Muy buenas noches, comienza un nuevo programa de Sin Hilo. Como decíamos hace instantes, y ustedes verán, no está Ariel en esta oportunidad. Hemos decidido desde el programa tratar de acogernos a las medidas de índole sanitaria que tienen que ver con evitar al máximo la circulación. Así que Ariel va a estar desde Puerto Madryn, en nuestros estudios allí, en la ciudad de Puerto Madryn, hablando con Mario Vivas, que se va a acercar a charlar mano a mano con Ariel de la actualidad del Poder Judicial. Desde aquí vamos a hacer el programa de siempre, con invitados también. Ya tenemos aquí el primero de ellos, que lo vamos a saludar en instantes, en una provincia que sigue viviendo una realidad muy difícil, más allá de lo que tiene que ver con la pandemia, que va a ser uno de los temas del programa de hoy. Tenemos un invitado que fue en su momento positivo de COVID, que cursó la enfermedad, que la sufrió y nos va a contar cómo es en carne propia esto. Nos va a contar todos los detalles de lo duro que fue. Así que el tema pandemia, el tema COVID, va a ser uno de los temas del programa. Pero el otro tiene que ver con la realidad político-económica de la provincia del Chubut. Una provincia que está atravesando una crisis que no termina, una crisis que se agravó con la pandemia porque tuvo todavía más recursos recortados, ingresos que dejaron de llegar a la provincia, pero que ya viene en crisis hace rato, que tiene un problema presupuestario. Básicamente la plata que recauda no le alcanza a cubrir los gastos que tiene, que pasan básicamente por lo salarial. Salarios que no puede cumplir en tiempo y forma. El gobierno ya hace varios meses se va estirando cada vez más la fecha de pago. Hoy se depositó, por ejemplo, a los pasivos del cuarto rango de junio. Faltan los activos, es decir, que a los activos se le deben ya 3 masas salariales, 3 saberes. De hecho, una empleada judicial presentó un amparo con una medida cautelar que ganó en primera instancia para que le depositen lo que se le debía. Se debe el medio aguinaldo, es decir, hay una crisis económica grave. Y creo que es interesante hablar, en el gobierno están hablando ya de medidas que se vienen para el lunes, paquete impositivo, cómo aumentar los ingresos, cómo bajar el gasto, cómo equilibrar las cuentas de la provincia. Me parece que justamente la primera de las notas que vamos a hacer tiene que ver con sumar miradas, experiencias, gente que ha pasado por el lugar de tomar decisiones, gente que ha vivido momentos críticos de la economía, bueno, que nos puede dar su mirada, su parecer sobre lo que está pasando. Por eso la invitación, en primer término, lo vamos a saludar al ex gobernador de la provincia del Chubut, periodo 99-2003, José Luis Lizurume. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, Lizurume, ¿cómo ve este momento de la provincia? ¿Qué mirada tiene de esta crisis que se está viviendo? Mira, si hay algo que me ha caracterizado, y no me estoy alabando, pero ha sido que siempre fui optimista en mi vida, en todo lo que hice, y a veces el demasiado optimismo por ahí te lleva a cometer errores. Pero en esta oportunidad, en cuanto a lo que está ocurriendo en la provincia, no soy para nada optimista, más, me paso al otro extremo, soy pesimista. Pesimista porque quienes estuvimos ahí, yo pasé una época bastante complicada, quizás no había la crisis que hay hoy acá en la provincia, pero el país estaba en default, se fue el presidente, yo viajaba una vez por semana a la Quinta de Olivos cuando Duhalde se hizo cargo, sobrellevamos bastante bien la cosa, a tal punto que cuando nos fuimos le dejamos a nuestro sucesor, a Das Neves, 2 masas salariales. Y tuvimos que padecerla, pagábamos con los famosos LECOP, un 30% venía de coparticipación del LECOP y con eso se le pagaba a la gente fue muy comprensiva. ¿Se pagó en algún momento demorado y con rangos o en esa época del 2001? No. Algunos días quizás. Demoras en algunos momentos hubo. Más, quizás ustedes no se acuerden, pero en una época donde el banco paró y pagábamos los sueldos en los gimnasios, porque no había cómo hacerlo, ¿no? Sí. Pero después tuve un buen acompañamiento del sector sindical. Como anécdota te cuento que nos reuníamos en la residencia, no en la Casa de Gobierno, sino en la residencia donde tomábamos mate con algunos de los representantes de los distintos gremios y tratábamos de ver cómo entre todos encontrábamos un puntito de apoyo a la situación que no la veía venir muy seria. Yo te repito, viajaba una vez por semana. Creo que este es uno de los problemas que agravó la crisis en Chubut, que posiblemente ahora haya modificado, o parecería ser que ha modificado el gobernador Arcioni en su manera de ser, pero el diálogo en Chubut durante mucho tiempo no existió. Digo diálogo entre todos los sectores que tienen y deben contribuir un poquito a la solución del problema. Esto no lo arregla solo. Más, no quiero ser catastrófico en mi
análisis, pero va a ser dificilísimo acomodar esto, salvo que Nación venga en auxilio, que tampoco lo veo demasiado fácil porque está la mayoría de las provincias en idéntica situación. Ha venido en auxilio hace poco y sí, dinero que se fuma, digamos, ¿no? Pero Pablo, si hay un déficit mensual de 2.400 millones de pesos, viene un auxilio de 2.500 y te salva el déficit de un mes. Yo tuve oportunidad de hablar, primero a poco de asumir, el gobernador nos llamó a los 6 gobernadores, fuimos todos los que estábamos vivos, ¿no? ¿Con Perl y con Maestro? Per, Maestro, vino el que reemplazó a Per, Cosentino. Y bueno, primero me acuerdo palabras de Cosentino en ese momento, todavía no pasaba nada de lo que está pasando ahora, ni cerca de la gravedad, económica y financiera de la provincia. Y Cosentino preguntó, che, pero tenemos más o menos previsto cómo vamos a poder salir de esto. Porque si hacemos un poco de memoria, yo se lo dije, porque después me reuní con Arcioni el día que asumió mi hijo como escribano general de gobierno porque se jubiló la escribana, ¿no? Alguno me decía que había acomodado a mi hijo 30 años hace que trabaja en la provincia, ¿no? Pero bueno, fui a verlo y me dice, te invito a tomar un café, vamos a charlar así, como no, con todo gusto vamos a charlar. Pero te voy a decir lo que pienso, porque en eso he sido casi siempre mi manera de ser. Si hubo algo... Estamos viendo imágenes de esa reunión que usted cuenta. ¿Sí? Bueno, si hubo para mí un error garrafal, no me creo el ideólogo de lo que es la política, pero imagínate que hace ahora 60 años que estoy afiliado al Partido Radical y algunas cosas las viví. Fui 2 veces diputado nacional, fui funcionario del gobierno de la provincia y yo le decía que uno tiene que esto es como a veces como una partida de ajedrez. Uno tiene que evaluar lo que va a pasar hacia adelante. Y cuando él tuvo una reunión, poco antes de ser electo en esta segunda oportunidad, allá por el marzo que fueron las PASO, le dio un empujón muy importante al salario de los empleados públicos. Y yo creo que el empleado público tiene que cobrar bien. Pero también creo y estoy absolutamente convencido que para que pueda cobrar bien hay que tener plata para pagarle, porque si no es imposible. Entonces, muchas veces es preferible un tironeo en el comienzo de esa negociación y no después padecer lo que padeció después, que terminó en un desastre que, por supuesto, repudio todo lo que hicieron de quemar la legislatura, de quemar la Casa de Gobierno. Total, algunas cositas me hicieron a mí también, pero bueno, ahora, nada que ver con todo esto, ¿no? Pero está muy complicada la situación. El derecho del empleado de cobrar bien, ¿no? Ahora, pregunto, ¿cómo se puede llegar, su diagnóstico le pregunto, ¿qué ve usted de que tanto supere el gasto al ingreso? Han pasado varias gestiones desde la suya, 2 de Das Neves, Bussi, bueno, después volvió Das Neves y ahora Arcioni. Uno ve la cantidad de empleos públicos y notoriamente la provincia ha crecido en un número muy importante. La estructura del Estado, o incluso yo comparaba los gabinetes suyos con los gabinetes que hay ahora, ¿no? Pero la estructura, digamos, la influencia es la cantidad de empleos públicos. Nosotros terminamos con 22.800, si no me falla la memoria, ya está por ahí. Pero activos. Sí, activos. Creo que ahora está en el doble los activos. Por eso, o sea, sumando los jubilados serían menos de 30.000 en aquella época. En aquella época yo te voy a decir exactamente, había 6.000. Bien, 28.000. Puedo estar equivocando menos. 28.000 total agentes entre activos y pasivos en la época. 60. Ahora son 60 y casi 65.000. Bueno, todo esto complica enormemente la situación. Y bueno, ¿cómo se hace? Porque el sector productivo de Chubut, la actividad privada está padeciendo las consecuencias como en todo el país y como en todo el mundo, no es que sea una particularidad de la provincia, pero la falta de pago del empleado público tiene una importantísima repercusión en la actividad privada. El efecto derrame, ¿no? Acá en el Valle se siente muchísimo. Trelew, Rawson, agrega un poquito del Valle y Madryn es un conglomerado de mucha gente que trabaja en la función pública y eso lo tenés que multiplicar por 2 o por 3. Con lo que si hay 65, pongamos entre activos y pasivos, más los empleados municipales de Madryn, más los empleados municipales de Trelew, más que felizmente creo que los municipios están pagando bastante. Están pagando mucho más en tiempo que bastante en términos. Leí que creo que Trelew pagaba ahora en esta semana. Así es. Pero bueno, el grueso es la administración pública central. Ahora se habla de cómo salir de esto, ¿no? Decía el gobernador que
se habla de un paquete de medidas, se habla de mejorar los ingresos, cobrar impuestos que dice, hace casi 20 años que no se pagaban, se habla del campo, el agua. Lo vi. Digo, primero, el tema del campo. Más allá de que si no se cobraron, quizás se debieron haber cobrado. El campo no está pasando por una situación interesante en este momento acá en Chubut, como para pensar que va a estar en condiciones pero bueno, no sé qué otras cosas. Leí, no sé cuánto hay de cierto, que por ahí se pensaba en saltear un rango, pagarle primero a los de menor rango en este cuarto y después pagarle a los del cuarto, pero todo esto genera un malestar en la gente, lógico, absolutamente lógico, y lógica la reacción. No hay forma de que me puedan convencer de que los reclamos, por muy legítimos que sean como lo son, se puedan llevar adelante con hechos que son ni al borde, son delictivos en algunos casos, ¿no? Ahora, en cuanto a ingresos, uno lo que ve es que está la coparticipación, está las regalías que están frenadas y encima atadas a una deuda. Ustedes en la época de los gobiernos radicales, la deuda tenía un peso importante en la provincia. No, con nosotros, no. Quedaba... No. En la época de Maestro quizás se tomó una serie de deudas. Pero la situación nuestra, en un momento dado, antes, convengamos que el 2003 vino el viento de cola, que lo recibió Das Neves cuando asumió, porque el 2003, el problema fue finales del 2001 y todo el 2002, ¿no? Después en el 2003 comenzó a mejorar la situación y creo que esto llevó adelante a que Das Neves se endeude en dinero extranjero, quien le siguió también, y a lo mejor digo algo que no sé si convencerá o no sé si estaría en lo cierto, pero yo creo que la deuda, que hay que pagarla y todo lo demás, solucionar el tema de la deuda me parece que tampoco es una solución al problema, porque se podrá patear hacia adelante el pago de la deuda, pero el pago de los empleados públicos está dejando un déficit de más de 2.000 millones de pesos por mes. Es ahí a donde hay que apuntar. No porque eso sea exclusivo, hay que apuntar a que el desarrollo productivo, hay que apuntar a que vengan inversiones. Pero ¿Usted le recomendaría a Arcioni ajustar gastos? Ajustar, uno dice, ¿cuál es el principal gasto del Estado? Mira, yo nunca fui partidario del ajuste en la clase trabajadora, nunca lo fui. Ahora, tampoco, a ver cómo lo puedo decir, como para que esto no se crea que vine acá a decir que todo lo que está haciendo Arcioni está mal, ojalá Arcioni pueda salir, porque si Arcioni sale, salimos todos. Si a Arcioni le va mal, nos va a ir mal a todos. Pero, digo, tiene una cuota importante de responsabilidad por allá por enero, febrero, antes de las PASO que fue reelecto. Una cuota importante, porque claro, el empleado público a lo mejor todavía no está cobrando bien conforme esa gran inflación que hubo en la época de Macri, que fue realmente, sobre todo en el 2008, en el 2018, allá por agosto, fue realmente catastrófico, con la disparada de todo, las tasas, el dólar, todo, y eso lo padece el bolsillo de la gente, y el empleado tiene que cobrar bien. El problema es que si no le puedes pagar, hay que buscar alguna forma, porque yo digo, recién acabas de decirlo, no le pagaron todavía junio a los activos del cuarto rango. Bueno, en un momento leí que Arcioni pensaba poner como tope que nadie cobrara más que lo cobra él, que en realidad eso es lo que dice la Constitución, pero no se respetó jamás. Pero bueno, de todas maneras, son pasos muy conflictivos. Son medidas muy conflictivas. ¿El tope salarial cómo lo ve usted? Usted cuando leyó esa idea del tope máximo lo que cobra el gobernador, ¿usted le parece que es una idea para aplicarla? ¿Le parece lógica? Yo no sé si eso permite solucionar el problema. Si es un paliativo muy ínfimo o relativamente menor, va a complicar más todavía la situación, porque no se van a quedar quietos los que se les reduzca el sueldo. No se van a quedar quietos los sectores del sindicalismo, que son los que representan a los trabajadores. Así que dije al principio que yo fui optimista toda mi vida y en esto soy pesimista. O sea, que usted le recomienda, me queda como dato, para pasar a otros temas, le dice al gobernador, convoque al diálogo, convoque a todas las fuerzas políticas. Por supuesto, pero no solo a las fuerzas políticas, al sector empresarial, que es el que está padeciendo en todos lados. Tiene que convocar a los representantes de los sectores sociales, es decir,
que sea una amplia convocatoria y la tiene que encarar el gobierno. ¿Quién va a pedir quién va a convocar si no es el gobernador de la provincia? Que es un poco lo que se le está reclamando también al gobierno nacional, convengamos. Hoy leí algunas declaraciones del presidente que no fueron demasiado felices en cuanto a la posibilidad del diálogo, ¿no? Porque dijo, no, primero antes de dialogar no mientan. Bueno, si empezás pateando el tablero, ya después cuesta acomodar las piezas, ¿no? Bien. Me interesa entonces, en ese panorama político, ¿cómo está viendo? Usted habló de 60 años de militancia en el radicalismo. Sí, 61 para ser más exacto. Ahí está. Bueno, usted ya está pisando los 80. Sí, estoy en la mitad de los 80. Ah, ¿ya lo cumplió? No, en la mitad casi. hacia los Bien. 80. Entonces, de todo lo que vio del radicalismo, ¿en qué etapa está el radicalismo en esta sociedad con el PRO? Todavía aquí en Chubut, en Juntos por el Cambio. ¿Cómo lo ve el radicalismo hoy? En Chubut, mira, yo fui bastante crítico. Primero, estuve totalmente de acuerdo en que se hiciera esa alianza que se hizo con el PRO, con el sector de Lilita y todo lo demás. A partir de que vi cómo empezó a funcionar la cosa, con respecto al radicalismo, en más de una oportunidad, con algún medio que me convocó y me preguntaba qué pasaba, yo le decía que yo noté un destrato del radicalismo en el gobierno de Macri. Pasamos un poco a ser el patio el sector del patio de fondo de la casa. No porque se nos dieran cargos, porque a mí no me preocupaba el tema de los cargos, pero yo no veía que se convocara radicalismo en las situaciones complicadas que atravesó el gobierno de Macri. No había una convocatoria amplia, pero aún así sigo pensando que todavía es tarde para que el radicalismo en Chubut opte por ir solo. O sea, usted recomendaría... Desde el punto de vista electoral ha sido beneficioso, hay 2 diputados nacionales de esa fuerza. Por supuesto. Yo escuché lo que dijo la presidenta Jacqueline Caminoa, que ella también está convencida. Mario está totalmente en contra. Sí, Cima de Villa, le aclaramos a la gente. Cima de Villa. Por ahí me llama un poquito la atención porque fue uno de los impulsores en el comienzo, allá cuando se hizo la convención. Claro, y formó parte del gobierno de Macri y se fue mal, claramente. No, pero antes, cuando se aprobó en la convención, me acuerdo que, quedó... muy desencantado con el gobierno de Macri hoy me parece, yo también lo dije una vez, no sé si te acordás, pero creo que fue en las postrimerías del gobierno de Macri, o quizá un poco antes, donde mucha gente del radicalismo decía, bueno, hay que irse. Le digo, no se puede ir uno bajarse del caballo en la mitad del río. Teníamos por delante la elección, que después se perdió, y hoy hay tironeos muy fuertes. Hoy escuché una declaración de Lustó que fue dura, porque dijo que hay un sector muy duro de Cambiemos, que él no comparte, por la manera en que ese sector trató todo el tema que es muy conflictivo en la provincia de Buenos Aires, que es el conflicto con los policías. Con la policía, sí. Así que yo, respecto del radicalismo, por supuesto, no lo decido yo ni lo decide Mario. Por algo tenemos nuestros órganos que funcionan y el órgano que va a determinar la posibilidad de continuar o no es la convención, que es el órgano máximo del partido. La palabra de los intendentes, ¿no? Digo, son los jefes de varias ciudades importantes. Digo, han logrado... Por eso, a pesar de que no se logró triunfos importantísimos, no recuperamos la provincia, tenemos algún intendente más que antes, tenemos 2 diputados nacionales, tenemos en vista para la elección del año que viene senador nacional y diputados nacionales. Entonces... ¿Quién le gusta como candidato a senador? Mira, yo, para ser franco, me parece que Gustavo sería una persona que tendría, si a él le interesa, no lo sé. Yo creo que le debe interesar. Y bueno, si le interesa, que tome la decisión y decir, yo quiero. Cuando usted dice Gustavo, usted nombre propio le aclaro a la gente, Mena. Mario de Cima de Villa, Mena. Bueno, sí, perdón. No, está bien. Estoy hablando, Gustavo Mena. Gustavo Mena. Yo los conozco. O sea, ¿a usted le gusta Gustavo Mena para candidato a senador? Me parece que, es un paso de alguien que inició una parte importante de su carrera política. Ser diputado nacional no es poca cosa, en un momento como el que estamos atravesando, mucho menos, de manera que, si él está en sus planes, y esto no lo voy a decidir yo, en todo caso, si hay más de uno, habrá que definirlo en una elección interna. También están los otros sectores, si continuamos con la alianza, está el PRO y está la coalición cívica, de manera, ellos también tendrán sus pretensiones, lógicamente. Se supone que todo indica que si alguien del radicalismo encabeza la lista de senadores, alguien del PRO va a pedir encabezar la lista. Pero si pasó así. Por eso, todo indica que porque si sigue Torres la alianza... no es del radicalismo, fue primero Gustavo Mena y ahora Torres
por el PRO. ¿Y a usted le parece que sería recomendable seguir en esa tónica por el momento, en Chubut? Sí, porque pienso que hay que continuar con la alianza. Esto Ahora, lo va a definir la convención. Por ahí la convención se reúne, decide que no. Y bueno, yo soy en esto muy crítico, ¿no? Conmigo mismo. A partir del 2003, el radicalismo en Chubut agarró una cuesta abajo, pero precipitada. ¿Usted se siente protagonista de ese? Porque hasta No, ahí... Yo ya no. Usted en ese 2003 había una discusión interna fuerte en el radicalismo. Quizás nos hizo daño. Dicen que fue esa implosión. Quizás nos hizo daño, quizás nos hizo daño. Pensá que perdimos por 8.000 votos. Las elecciones siguientes se comenzaron perdiendo primero por 60, después por 100, después por 120, 1.000 votos. Quiere decir que la gente castigó. Más allá que a lo mejor primero castigó mi gestión, obvio. No he convencido a la mayoría, pero perdimos por bastante poco. Pero mirá, ¿y usted con el diario del lunes, mirando esa etapa, dice, ¿hubiera actuado distinto si tuviera la oportunidad? No. No, porque me parece que yo tenía legítimamente el derecho a pretender ser reelecto. Me había tocado atravesar una situación muy compleja, el 2001 y el 2002. Entonces, ¿por qué no evitar toda esa confrontación que hizo daño, evidentemente hizo daño? Y si después podían venir los que querían seguir. Pero usted le recomienda a Arcioni, digo, de afuera siempre parece fácil, usted le recomienda a Arcioni el diálogo, pero en ese momento no hubo manera de, a través del diálogo, dirimir las diferencias internas en el radicalismo. No hubo forma, y te aseguro que lo intenté, te aseguro que lo intenté. Lo intenté, pero se dio una circunstancia peor todavía, que me acuerdo que alguien que de política sabe bastante una vez me comentó, un hombre de Nación, del radicalismo, ¿cómo? ¿Una interna de 3 hicieron y vos eras el gobernador? Fue de 3, no de 2. Fue de 3. Pero después de la interna en esa general, ¿hubo pase de factura? ¿Hubo traición? Se dicen tantas cosas. ¿Cómo lo comprobar? ¿Usted qué cree? ¿Cómo lo demostrás? ¿A usted qué le dice? No sé. A mí solamente una cosa me extrañó, y vos sabés que yo las cosas cuando las pienso las digo. Me extrañó, quizás fue producto de mi mala gestión en Comodoro y de la buena gestión del entonces intendente Auvía, porque yo llego a Comodoro ganando por 5.000 votos en toda la provincia y pierdo por 13.000, y Auvía pierde por 3.000. Quiere decir que entre las boletas del intendente y las boletas del gobernador hubo 10.000. O sea, si lo hubieran votado los mismos los que lo votaban a Auvía, usted ganaba. Está claro. Bueno, Dasneves siempre le agradeció a Comodoro Rivadavia. Él dijo que era gobernador gracias a Comodoro Rivadavia, ¿no? Claro, así fue. Lo que está claro es que el radicalismo de todas después maneras de eso... no me quedó rencor ni resentimiento. Fíjate que a los 2 años todos decían, no, maestro, no, porque no te jugaron bien. Cuando me pidieron que lo acompañara en la campaña, que después perdió, para ser diputado nacional en el 2005, recorrí todo el centro de la provincia acompañándolo. Hay una renovación de dirigentes después, porque yo lo veo ahora Mario Silva de Villa que pretende, después salió medio a desmentir, dijo que él no dijo que quería ser candidato, pero todo indica que quiere ser. Ahora, Damián Bis, Ongarato, Mena, son nombres... Se tiene que dar, además, se tiene que dar. Naturalmente se tiene que dar la renovación. Naturalmente. Los que llevamos muchos años podemos tener experiencia para transmitir, pero hay que dejarle, porque además, y esto lo he dicho y todo el mundo me dice, sí, vos lo decís, la gente hasta se aburre de ver las mismas caras. No es solamente un problema político ni un problema electoral, es un problema de que la gente misma necesita ver que hay sangre nueva, con nuevo ímpetu, con otras ideas, por supuesto, acudiendo siempre a la experiencia que podemos tener los viejos, pero nuestro tiempo ya pasó. La última, que le hago por una cuestión de tiempo, ya siempre hay muchos temas para charlar de política. Arcioni tiene otro desafío. Tiene que cubrir 4 vacantes, nada menos del Superior Tribunal de Justicia. Sí. Usted ha estado en su lugar. Yo recuerdo que en su momento se cubrió el Ministerio Público Fiscal con Samamé, y la defensa con Barone. Y además un integrante del Superior Tribunal, el doctor, se me fue, se ve que los años no vienen solos, que era de Comodoro, que se jubiló, uno de los primeros en jubilarse. A él. A mí se me fue también el nombre. Pero lo concreto, la pregunta es, ¿esas decisiones se toman en base a acuerdos políticos? Evidentemente había nombres de distintos colores ahí. Yo estoy viendo que hay un fuerte reclamo, me parece absolutamente lógico, que por primera vez en la historia, si no me falla la memoria, de Chubut, haya mujeres en el Superior Tribunal. Lo que sí no estoy demasiado de acuerdo en que si tienen que ser 3 o 4 y 2, o 2 y 3, o 3 y 1, porque me parece que
lo que debe primar sobre todo son las condiciones, la idoneidad, sea hombre o mujer, y por supuesto el acuerdo, es imprescindible. El acuerdo, ¿sabes por qué es imprescindible? Porque eso se vota en la Cámara de Diputados. Y con los diputados que tiene Acción, y que fue otro de los problemas que yo veo gravísimos que está atravesando el gobernador llega a gobernar la provincia de Chubut con 16 diputados. No sé si le quedan 7. ¿Sabe que le veo parecido? Bueno, ahora se recompusieron las relaciones, pero en un momento la relación Nación y Sastre me hizo acordar la suya con Gil. ¿Se acuerda que hubo momentos? Pero Gil tenía otro estilo diferente al de Sastre. Muy distinto, muy distinto. Pero no se llevaban del todo bien en un momento. Porque Gil no tenía la pretensión política que tiene Sastre. Exacto. Y que aflora cada 5 minutos, es evidente, ¿no? Pero sí, tuvimos algunas diferencias, las tuvimos. Tanto eso fue así que cuando fuimos a la interna, Gil jugó en contra mío. Sí, claramente. Bueno, Lizurume, le agradecemos, se nos acabó el tiempo, le agradecemos que haya venido, que está saliendo muy poco, se cuida, es un hombre grande que tiene una situación de riesgo de salud y sí. Bueno, ha venido, ha aceptado la invitación para venir aquí. Yo les agradezco la invitación, es un gusto siempre poder transmitir lo que uno piensa y lo que uno siente, y como cierre de todo esto, que le vaya bien a Acción, y repito, que le vaya bien, por favor, no solo por él, sino fundamentalmente por todos los que vivimos en Chubut, porque todo lo que ocurre en el gobierno tiene profunda repercusión a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y hoy está repercutiendo negativamente. Gracias por venir, Lizurume, muy amable. Bueno, pasaba el exgobernador José Luis Lizurume, quien nos estuvo contando su experiencia y su mirada de lo que pasa en el gobierno hoy. Vamos a ir a la pausa y después nos vamos a meter en el tema COVID-19, la pandemia, y cómo vivió en carne propia una persona que tuvo positivo y que estuvo internada. Ya volvemos.